Hola, buenos días. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlas y saludarlos. Para quien todavía no me conoce, yo soy Verónica Maza, gerente digital y de proyectos para las Américas y el Caribe en PEN International. Y me da mucho gusto darles la bienvenida en este primer webinar, primer seminario web de nuestra serie del programa de la sociedad civil que desde el año pasado se está llevando a cabo y que con muchos de ustedes y muchas de ustedes ya nos hemos visto en estas sesiones de webinarios. Y pues este año es muy especial para PEN Internacional porque es nuestro año del centenario, entonces vamos a tener muchas actividades en torno pues a esta celebración tan importante. Y para arrancar el día de hoy esta serie de seminarios web vamos a tener la participación de varias personalidades que nos acompañan de PEN International, pero antes de mencionarles quiénes nos van a acompañar, les quiero presentar a mi compañera Ángela Agudelo, quienes estuvieron en sesiones del año pasado, recordarán que nuestra facilitadora era Soledad Muñiz, quien tuvo una beba a finales del año pasado y ya no pudo seguir trabajando con nosotros, pero ahora me gustaría justamente darle la bienvenida a Ángela, quien es comunicadora social con maestría en comunicación para la innovación y el desarrollo, con una amplia experiencia en periodismo y comunicación corporativa y alguien que más recientemente ha trabajado en la docencia y en la investigación y que nos acompaña desde Colombia. Mucho gusto, Ángela. Mucha bienvenida, Ángela. Gracias por acompañarnos. Gracias, Verónica. Muy agradecida de estar aquí. Un saludo a todos. Hola. Gracias, Ángela. Y bueno, hoy vamos a contamos con la presencia de Romana Caccioli, quien es nuestra directora ejecutiva en PEN International. También nos acompaña Carles Torner, quien es el director del centenario de PEN International, y nos acompaña Olja Muca, quien es encargada de congresos, comités y centros. Pero antes de irles cediendo la palabra a ellas y a Carles, me gustaría pues no necesito presentación, sino cederle la palabra a nuestra querida Alicia Quiñones, coordinadora regional para las Américas y el Caribe, a quien ustedes ya conocen muy bien. Alicia, bienvenida. Muchas gracias, Vero, por todo el trabajo y el esfuerzo que han puesto para los webinars. Esperemos que sigan llegando los compañeros para que aprovechen lo que han preparado mis colegas. Primero que nada, agradecerles y darles la bienvenida tanto a Guatemala, quienes han tenido recientemente elecciones y han elegido a su nueva junta directiva. Entre ellos se encuentra aquí con nosotros Gustavo Bracamonte y la primera mujer presidenta del Centro PEN Guatemala, que es Carla Lascuaga, que si no está aquí, bueno, estamos muy en contacto con ella. Y también dar la bienvenida a la presidenta Sandra Santana de Puerto Rico y la vicepresidenta Mayrim, un placer, Mayrim Cruz. Gracias por acompañarnos y bienvenidos a esta aventura de PEN. Y bueno, pues simplemente quiero agradecer muchísimo, principalmente a Romana, quien realmente desde el año pasado, en medio de toda la pandemia y antes, por supuesto, con todos los proyectos de la sociedad civil, que se ha esmerado en que los centros, a través de este proyecto digital, nos podamos unir, no solamente a través de los webinars, sino a través de los proyectos de la sociedad civil, que ha sido tan importante para hacer lo que hoy hemos armado en América Latina y por supuesto también América del Norte, ¿verdad? Para que no se sienten los compañeros del norte, y el Caribe. Entonces, pues con todo el gusto y el agradecimiento tanto a ustedes como a PEN Internacional, le cedo la palabra a nuestra directora ejecutiva, Romana Caccioli. Gracias. Muchísimas gracias, Alicia. Un beso de la Francia. Hola a todos y bienvenidos. Queridas colegas, estoy encantada de estar aquí y muy feliz de ver tantos de ustedes en nuestro primer seminario web de este año. Espero que ustedes y sus familias están sanos y salvos de esta horrible pandemia. Realmente estamos viviendo en momentos tan difíciles. Amigos y amigas, lo siento, pero ahora voy a continuar en inglés.
Perdóname, perdóname. Prometo que intentaré mejorar mi español para la próxima vez que nos encontremos. Pero perdóname, por ahorita hablaré en inglés. Carles, mi traductor fidel. ¿Estás ahí? Estoy ahí, preparado. Muchas gracias, Carles. Dear friends, I'm sure many of you participated in the Women Writers Committee meeting at the weekend and heard about the dangerous situation faced by our members in Myanmar, Russia, Belarus, and Nicaragua. Queridos amigos, soy consciente del momento que vivimos y supongo que muchos de vosotros habéis participado el fin de semana pasado a la reunión del Comité Internacional de Mujeres Escritoras de PEN. Y ahí hemos podido conocer de primera mano la situación tan difícil que viven nuestros colegas, nuestros compañeros en países como Myanmar, Rusia, Bielorrusia o Nicaragua. All over the world, freedom of expression is being threatened. Writers are being harassed, imprisoned, tortured, and killed. PEN bears witness. We stand in solidarity. The PEN membership, a volunteer army. You, the PEN membership, are an inspiration to us all. En este momento vemos cómo la libertad de expresión es amenazada más que nunca y en tantos horizontes distintos. Pero también hemos podido ver, de la misma manera que somos conscientes que hay tantos escritores que son atacados, ninguneados, humillados, encarcelados y que sufren la violencia, de la misma manera somos testimonios de esta red internacional de apoyo y de solidaridad. Y queremos decir hasta qué punto nosotros somos conscientes de este ejército solidario que enlaza las manos con escritores del mundo entero y cómo todos ustedes, desde cada uno de sus centros, son una inspiración para todos nosotros. The PEN movement is needed now more than ever. Almost 1 year ago, as I was preparing to become executive director, the pandemic hit us with tremendous force. The PEN office in London closed, countries went into lockdown, we had to socially distance, and we were faced with the problem of how to maintain support to our PEN centers. Hace ahora un año, en el mismo momento en que yo asumí la responsabilidad de nuevo en el Secretariado Internacional, en ese momento estalló la pandemia y la pandemia ha sido devastadora para nuestro trabajo. Hemos tenido que cerrar nuestras oficinas, hemos sido testimonios de cómo tantos países tenían que cerrar sus fronteras, las fronteras de las provincias, de las ciudades, y hemos luchado por mantener viva esta red de solidaridad, esta comunidad que es PEN Internacional. Y en eso estamos ahora. As many of you know, PEN has been supporting PEN Center projects for over 10 years through its civil society program. Como ustedes saben, desde hace 10 años PEN Internacional apoya proyectos concretos, los proyectos que llamamos de sociedad civil que desarrollan distintos centros. Last year, I decided with the team in London that the best thing we could do was to go digital, support centers to gain digital skills, acquire new digital tools, and bring activities online. Y hace un año, ante la pandemia, decidimos que ese esfuerzo íbamos a encaminarlo a ponernos al día, a mejorar nuestra capacidad de presencia digital. Y por eso hemos reconvertido nuestro trabajo en todos estos talleres para que aprendamos a tener más capacidad digital, a dominar mejor las herramientas digitales y a ser capaces de seguir estando juntos a través de esta realidad que es nueva. With support of Alicia Vero, our digital consultant, and now with Angela, they've done a great job in amplifying our voice, the PEN voice, the Latin American PEN voice, through our digital programs and through the Latin America Twitter.
Hemos fortalecido con el apoyo de Alicia como coordinadora para América Latina, Verónica haciendo todo el apoyo en las cuestiones digitales y ahora con Ángela lo que hemos creado es esa capacidad de mayor visibilidad, mayor presencia de los centros PEN de América Latina todos juntos frente a los retos que tenemos que enfrentar en común. I'm so pleased to see that so many centres in the Americas develop digital projects, raise their profiles, reaching bigger audiences than ever before. Ha sido una alegría ver cómo tantos centros de América Latina han creado estos eventos digitales, nuevos eventos digitales con una nueva capacidad y cómo eso ha aumentado la visibilidad de los centros y su capacidad de llegar a nuevas audiencias en los distintos países. Next year, or this year, we're going to continue to support centres to amplify PEN's thematic concerns, which are the equality of women and minority voices, linguistic rights, and countering hate speech. Y vamos a seguir trabajando para poder desarrollar en este ámbito digital las prioridades que nos hemos marcado como organización en nuestro programa de trabajo, que es apoyar por la igualdad tanto de las mujeres como de las minorías culturales, apoyar también todo lo que es el desarrollo de los derechos lingüísticos, de las distintas lenguas y literaturas en todas las lenguas de cada país y la lucha contra el discurso del odio. This webinar series is intended to help us grow, help us to professionalize by sharing experiences, sharing tools and expertise. This first webinar, which has been developed by Olha, is really sharing learning from the delivery of our first digital Congress and from hosting a series of committee meetings and other events online. Estamos aprendiendo todos juntos. Y este aprendizaje, este webinar de hoy, está en esa línea. Queremos crecer como organización, queremos compartir nuestro crecimiento en este aspecto digital. Y se trata de compartir todo, compartir la experiencia que cada centro, que cada uno de nosotros ha hecho, compartir las herramientas que tenemos, compartir también nuestra capacidad de conocer, de ser expertos en esas realidades. El webinar de hoy está preparado a partir del trabajo que ha hecho Olha Muja. Olha Muja, que fue quien organizó el último Congreso Digital de PEN Internacional, pero también está basado en el aprendizaje de tantos otros encuentros digitales que hemos hecho a lo largo del último año. Y eso es lo que queremos compartir. Muchísimas gracias. Fuerza a nosotros. El mundo necesita el nuestro trabajo. Adelante. Gracias, Romana. Gracias. Muchas gracias, Romana, por el trabajo, por las palabras, por toda la labor. Y bueno, vamos a comenzar con nuestra presentación. Si me permiten, voy a compartirles mi pantalla. Como les comentaba, bueno, vamos a arrancar justo con este primer webinar titulado 100 años de PEN, Organización y Comunicación de Eventos en Línea durante el Centenario. Y antes de comenzar con el tema, como ya saben muchos de ustedes, vamos a hacer algunas recomendaciones relacionadas con el uso justamente de la tecnología. Les pedimos que por favor se cercioren, que tengan su nombre y el nombre de su centro en la ventanita donde aparece sus rostros. Por favor, silencien su micrófono si no están hablando y de la misma manera mantengan su cámara encendida de preferencia para que podamos vernos. Ya saben que si tienen alguna duda, comentario, alguna cosa que desean compartir, tienen dos opciones: que levanten la manita en los 3 puntos que están en la barra de abajo, pueden levantar la mano, o que escriban en el espacio destinado al chat la duda, pregunta o comentario y con mucho gusto vamos a estarlo revisando. Les recuerdo que este webinario está siendo grabado. Si alguien tiene algún inconveniente en este sentido, escríbanme en el chat un mensaje directo a mí y con mucho gusto lo vemos.
Ya saben aquí, como se los hemos enseñado en otras ocasiones, que aquí en esta parte pueden ustedes silenciar su micrófono, acceder, prender su cámara, y también en esta parte de aquí abajo, donde también tienen algunas otras opciones en los famosos 3 puntitos. Entonces, bueno, pues dicho esto, me gustaría cederle la palabra a Carles para que nos comparta algunas ideas en torno a esta cuestión de por qué se va a celebrar este año el centenario en línea. Entonces, adelante, Carles, tú dime cuando quieras que te cambie el slide. Perfecto, muchas gracias, y es una alegría para mí estar con todos ustedes y, bueno, y poder ver de qué manera vamos a celebrar juntos este año, porque esta es la paradoja que tenemos que enfrentar como organización, y cada uno de nosotros es lo que se ve en estas imágenes, todos esos vuelos cancelados, esa imposibilidad de hacer los encuentros cara a cara, nuestra comunidad que se unía en los distintos tipos de encuentro. Pensemos que en un año normal, en lo que sería habitual sería que hubiera encuentros entre distintos centros, por una parte, que hubiera encuentros regionales, encuentros de los distintos centros de América Latina o de los centros en América Central. Y yo tengo muy vivo el recuerdo del Congreso de Centros de América Latina que hicimos en Buenos Aires hace tan solo 3 años. Y bueno, eso sería lo lógico. Además, habría las reuniones de los comités, el Comité de Mujeres Escritoras, el de Traducción y Derechos Lingüísticos, el Comité de Escritores en Prisión y el Comité de Escritores por la Paz. Esos comités se reunirían y ahí sería otra ocasión para que los centros compartieran y trabajaran juntos. Y además, cada año tendríamos un congreso en el cual habría la comunidad que se reúne, la asamblea de delegados que vota resoluciones, que vota las personas que tienen que liderar nuestra organización, que define las líneas de trabajo para el futuro. Y tanto los encuentros regionales como las reuniones de los comités, como el Congreso, todo ha tenido que cancelarse. Simplemente no podemos hacer esas reuniones. Pensemos en de qué manera el encuentro que organizó Alicia con Olja, el encuentro que organizamos en Chiapas hace 2 años, cómo ha transformado PEN Internacional, con la bienvenida que dimos al nuevo PEN Chiapas pluricultural y con todo lo que ha significado de abrir las puertas de nuestra comunidad a las literaturas indígenas en América, pero también en el mundo entero. Ese tipo de encuentros no son posibles, y la gran paradoja es que no son posibles precisamente en el año de nuestro centenario, en el año en el que queremos celebrar que llevamos 100 años juntos enfrentando los distintos retos que se plantean a la libertad de expresión, pero también enfrentando los retos de la traducción y la multiplicación de los intercambios literarios entre países, enfrentando los retos que enfrentan las mujeres escritoras en cada una de las sociedades con la limitación de espacios que se les ofrecen, pero también los de los escritores que son miembros de minorías. Llevamos 100 años resolviendo juntos, participando juntos, tejiendo juntos esa red de solidaridad, y tenemos esa larguísima lista de casos de escritores en prisión, de escritores perseguidos, de escritores en los peores casos asesinados, que son el rostro de nuestra organización, porque ellos han dado forma a 100 años de caminar colectivo en las Américas, pero también en el mundo entero. Y ese año, precisamente este año de celebración, no podemos encontrarnos. Y esta paradoja, además, es un momento en el que creemos que América Latina tiene más capacidad de trabajo conjunto que nunca. Romana ha velado para que en la situación muy difícil que tenemos, pero que la coordinación de América Latina con Alicia Quiñones como coordinadora, con Verónica apoyando en todo lo que es el desarrollo digital, ahora con Ángela en estos webinarios, tenemos más capacidad de acción, y eso se ve en las campañas que hacemos, en la presencia de las tomas de posición en castellano y con casos de los distintos países de América, de Honduras, de México, de Nicaragua, de Venezuela, de Cuba. Es continua la presencia actual de América Latina en la vida de PEN Internacional. En este momento queremos
plantearnos todos juntos con ustedes, queremos plantearnos de qué manera, a pesar de la pandemia, a pesar de haber tenido que cambiar nuestra manera de trabajar, vamos a seguir celebrando. 2021 tiene que ser el año de celebración de nuestro centenario. Tiene que ser el año en que vamos a ser más conscientes que nunca que somos la más antigua organización de escritores, la más antigua organización internacional dedicada a los intercambios literarios, la más antigua organización de libertad de expresión que nació antes que se escribieran los derechos humanos y antes que el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos definiera lo que es la libertad de expresión. Por lo tanto, si puedes cambiar de imagen, Verónica, por favor. Por lo tanto, hacemos, como se dice en castellano, de la necesidad virtud. Nos vamos a lo digital y tan pronto como entramos en el mundo digital, descubrimos que, sabiendo perfectamente que no es lo mismo que encontrarnos cara a cara, que no es lo mismo que estar juntos, que abrazarnos, que celebrar, que brindar por nuestro centenario. Sabemos que no va a ser lo mismo, pero descubrimos que tiene ventajas y ventajas que son muy objetivas. De entrada, lo digital es seguro. Es seguro simplemente porque se evitan los desplazamientos y los riesgos de los viajes, pero además hemos conseguido una manera de trabajar que es segura desde el punto de vista del intercambio de nuestro trabajo, de nuestra solidaridad, de la relación con cada uno de los escritores por los cuales nosotros estamos permanentemente velando por su realidad de encarcelamiento, por su realidad de persecución. Lo digital podemos hacer que sea seguro y es seguro para trabajar. Luego hay una mitigación de riesgos, que es el evitar lo que ocurre. Todos sabemos que cuando hacíamos un encuentro, lo primero que hacíamos era tomar en cuenta cuáles eran los riesgos de ese encuentro para intentar minimizarlos. Luego hemos descubierto, y de manera muy, muy real, que el formato en línea permite más inclusión y una mayor participación. Siendo conscientes que no es la misma participación que un encuentro cara a cara, donde se combina de otra manera lo formal y lo informal, donde hay otros tiempos y otros espacios. Pero es real que el formato en línea permite que centros que en algunos momentos tenían dificultades para participar, por el coste de los viajes, por la edad de los participantes, por diversas razones, en este momento están participando más en la realidad de PNR internacional. Y eso es realmente importante. En el último encuentro, el que ha habido el fin de semana pasado, el encuentro internacional del Comité de Mujeres Escritoras, ha sido un encuentro con muchísima participación. Y hemos podido escuchar cosas que son únicas, porque en un formato habitual esos delegados no habrían podido hablar en línea. Tengo muy presente una reunión que organizó hace poco el PEN kurdo. El PEN kurdo, que como ustedes saben, la comunidad de los kurdos está dividida en 4 estados y en los 4 sufren la violencia. Y en esa reunión, por primera vez, yo creo desde que estoy en PEN, hemos podido compartir con escritores kurdos de las 4 comunidades. Y no solo eso, sino que Zahra Mohammadi, una profesora de lengua kurda de Irán, que en este momento está esperando el resultado de su apelación, y si la apelación no es exitosa, pasará 10 años en la cárcel. Pudimos hablar con ella desde su casa, donde está en detención domiciliaria. Zahra Mohammadi pudo participar en un encuentro digital. Esto es único, es una cosa que hasta ahora no era posible y realmente descubrimos que el formato en línea es un formato que permite mayor inclusión y mayor participación. Además, hemos descubierto que este formato permite que en los encuentros podamos alternar dinámicas internas, dinámicas en que todos trabajamos conjuntamente y que no necesitamos que sean conocidas por el público, con dinámicas de visibilidad, dinámicas de presencia pública. En los distintos encuentros, y fue muy claro el fin de semana pasado, con el fantástico recital poético del Comité de Mujeres Escritoras, con participación de los 5 continentes, pero también las distintas mesas redondas con la realidad tan dura de esos países, de Rusia,
de Bielorrusia, de Nicaragua, de Myanmar. Eso ha podido ser compartido públicamente y además queda grabado y a través del canal de YouTube de PEN Internacional eso puede ser compartido y seguir teniendo esa voz, puede seguir estando presente en la dinámica internacional. Hay una cosa objetiva, que es que un encuentro digital no significa tomar aviones, no significa volar y todo lo que es el impacto ecológico, la huella ecológica de cada uno de esos viajes desaparece. Y en ese sentido hay que ser conscientes que desde el punto de vista de preservar el medio ambiente, estos encuentros tienen esa ventaja. La otra cosa es que son encuentros baratos. Todo el trabajo que cada uno de sus centros, cuando hacíamos un encuentro internacional en sus países, tenían que hacer de buscar fondos, de preparar con mucha antelación, de buscar esa presión financiera, simplemente desaparece. Nos podemos encontrar con mucha facilidad simplemente convocando una reunión como esta a través de Zoom o de cualquier otra plataforma. Luego descubrimos, y en ese sentido sí que esta reconversión que hizo Romana hace un año de todo el programa de actividades de sociedad civil en programas de tipo digital, descubrimos que con estos nuevos tipos de encuentros digitales aumenta la capacidad de nuestra organización, de cada uno de nosotros. Todos nosotros durante un año hemos vivido un aprendizaje impresionante sobre cómo estar presentes a través del mundo digital, cómo organizarlo, cómo convocar, cómo conseguir que nuestra presencia tenga más impacto. Y cada uno de los centros ha aprendido las técnicas, las herramientas tecnológicas necesarias para desarrollar esos encuentros. Y al mismo tiempo somos conscientes que esta puesta al día de todos los centros de PEN Internacional en el mundo digital es muy importante para el futuro, porque eso nos da una presencia, un nivel que nos permite afrontar todo lo que va a venir. Sabemos que van a venir tiempos complicados en que seguramente habrá que mantener una presencia híbrida durante muchísimo tiempo entre lo presencial y lo digital y que por lo tanto vamos a seguir trabajando juntos en esta perspectiva. Por lo tanto, les invitamos a este webinario donde van a ver que lo que queremos es compartir con ustedes los instrumentos para que todo lo que hagamos durante 2021 y hasta el Congreso de 2022 sea celebración del centenario. Vamos a compartir maneras de hacer, pero también lo que es la imagen, el logo, los hashtags, los eslóganes del centenario para que ustedes puedan decir que todas las actividades de sus centros, todas ellas, si quieren, sin excepción, sean actividades del centenario. Que podamos dar esa marca del centenario, porque somos conscientes que el centenario no es una realidad de PEN Internacional, no es una realidad de los congresos de PEN Internacional, sino de cada uno de nuestros centros, de cada una de nuestras pequeñas comunidades que celebra que hace 100 años que juntos enfrentamos los retos de libertad de expresión y celebramos la literatura. ¿Ya está ahí? Muchísimas gracias, Carles. Como siempre es un placer escucharte y gracias además por empaparnos de todas estas ideas en torno al centenario. Y antes de ya ceder la palabra a Ángela Agudelo, me gustaría que brevemente nos saluden cada uno de ustedes. Vamos a poner en modo galería la pantalla para que nos digan su nombre y de qué centro son y los podamos saludar uno a uno. Adelante, ¿quién quiere empezar? Mi Ruth, adelante. Sí, buenos días, Vero, buenos días, Alicia, Romana, Sandra, Carlos, todos muy buenos días desde Guadalajara. Soy la secretaria del centro. Muchas gracias. Gracias, Ruth. Gustavo, bienvenido. Buenos días, mucho gusto de saludarlas y saludarlos. De Guatemala, actual vicepresidente del PEN Guatemala. Es un placer trabajar con ustedes. Un gusto y felicidades por su nuevo secretariado. Igual que a Mayrim. Mayrim, bienvenida. Yo soy Mayrim Cruz Bernal de San Juan, Puerto Rico.
y encantada de estar otra vez en esta enredadera de lazos que nos unen a todos los que pertenecemos al PEN internacional. Gracias. Muchas gracias y felicidades también por su nuevo secretariado. Igual que me voy a saltar tantito a Gabriel para saludar a Sandra, que también es de PEN Puerto Rico. Sandra, bienvenida. Buenos días a todos y todas. Un placer estar aquí nuevamente con ustedes. Desde PEN de Puerto Rico, mi cariño para todos. Y gracias a esta nueva realidad pandémica, el lado amable, como yo le digo, nos podemos ver y podemos compartir aún más y estrechar lazos, como bien decía Charles Turner. Así que esperamos que esta celebración del centenario pues siga siendo una oportunidad para seguir compartiendo y que nos sigan conociendo más en todo el mundo. Muchas gracias, Sandra. Querido Gabriel, Gabriel Seis Dedos, bienvenido. Hola, a nosotros no nos podés felicitar por la nueva conducción, porque ya somos viejos, pero saludar a todos los compañeros y felicitar a las nuevas autoridades de los centros. Y nuestra querida Lucina, que no puede prender su cámara, pero nos puede saludar, Lucina. Ok, me gusta saludar, pero porque no puedo sonreír a ustedes y tengo este hábito de hacerlo porque me gusta mucho ver a ustedes y además veo que es una colección de personas que hacen un buen de trabajo. Entonces me siento siempre feliz de estar entre ustedes y ojalá sigamos estando mucho por este medio y otros medios si la buena suerte nos toque. Bueno, y buenos días y gracias a todos. Gracias, Lucina, querida. Y bueno, los voy a dejar en manos de Ángela Agudelo. Ángela, bienvenida. Tú vas a compartir tu presentación, cualquier cosa, por acá ando, te cedo la palabra. Sí, gracias. Un placer conocerlos a todos. Bienvenidos otra vez. Yo quisiera entonces, aquí, es que no veo la opción de compartir pantalla. ¿Cómo me la...? Perdón. La comparto de nuevo, permíteme un segundo. Pero yo la puedo compartir, me gustaría más manejarla. En la parte de abajo, donde tienes las opciones de participantes, el chat, ahí hay una opción que dice share o compartir y ahí puedes hacer. Es que no me sale, a ver, yo abro, porque, sí, ya, compartir, perdón. Uy, precisamente volviendo pues como a conectar con la presentación que nos hacía Carles sobre todas estas circunstancias. Ya vamos a entrar en materia pues sobre los, digamos, trucos, principales herramientas y consejos que tan amablemente pues nos preparó Olga en este tema de conceptualizar, organizar los eventos digitales, tener en cuenta que nosotros nos tocó lanzarnos al agua, ¿cierto? Hay un problema con la tecnología que le tenemos miedo, yo creo que muchos de nosotros, y por eso no debemos como temer, sino antes agradecer, porque miren todo lo que la tecnología nos ha salvado para seguimos conectados precisamente gracias a la tecnología, y entonces vamos a ver precisamente los, digamos, pasos y herramientas principales. Antes de entrar en materia, recuerden que ustedes pueden hacer las preguntas a través del chat. La idea es que al final de la presentación haya una sesión de preguntas y respuestas con Olga, que muy amablemente pues nos va a asistir. Y luego de eso habrá una
parte de ejercicio práctico de unos 20 minuticos. Entonces la idea es pues como que este momento sea de mucho provecho para todos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos pensando en un evento digital, tenemos que ser conscientes pues de que la cosa es muy diferente, ¿cierto? No es lo mismo planear, conceptualizar un evento así físico como estábamos acostumbrados, sino que todo cambia. Entonces, empecemos por considerar estos 4 elementos básicos que a la hora de mirar un evento, tenemos que mirar primero, a ver, esa planeación cuidadosa, ¿cierto? Entonces, la planeación obviamente va a ser muy diferente, ¿cierto? No vamos a hacer las cosas como estábamos acostumbrados. Precisamente en la próxima diapositiva vamos a profundizar más en ese tema porque se refiere un poco como a eso de manejo de proyectos. Luego está el equipo. Obviamente tenemos que pensar en quiénes son los que van a hacer parte de ese personal que va a sacar adelante el evento digital. No es lo mismo, obviamente no los vamos a poder ver porque en el evento digital simplemente vamos a estar conectados a través de la tecnología, entonces no vamos a ver al que trae el agua o al que trae las hojas o que prende el micrófono, que recibe a los invitados. Aquí todo va a ser a través de una pantalla dando clic, pero la cosa no es tan sencilla, ¿sí? No podemos una sola persona hacer todo eso. En un evento digital es muy importante asignar roles para cada cosa. Una persona simplemente dándole la entrada a los participantes, otra simplemente abriendo los micrófonos o cerrándolos, otra así tomando nota o llevando pues como el contenido que esté bien, contando el número de invitados o participantes que vayan entrando, porque hay limitaciones, por ejemplo, en el caso de Zoom, no se puede tener un control de cuántos entraron, entonces eso se hace, toca hacerlo manual, por ejemplo, y así en general hay unos cargos específicos en el evento digital. Está también pues el productor ejecutivo, y eso depende también pues de la escala del evento. Si vamos a hacer a gran escala, entonces ya tendríamos que pensar en un centro común como de operaciones, donde la cosa pueda ser manejada de pronto con más claridad y que no se nos complique. El tema del presupuesto también es razonable. No quiere decir que si estamos digital no vamos a gastar, ¿cierto? Empezando por la plataforma hay que pagar, la conectividad también hay que pagar, y así varios aspectos, incluyendo los invitados que vayan a colaborarnos también, los expertos, pues digo, y el mismo personal pues de apoyo al que me refería antecitos. Y por último está el tiempo, ¿cierto? Que haya un tiempo suficiente de planeación. No es tan sencillo el evento digital como puede parecer, porque todas esas preguntas que se obvian de que no tenemos que conseguir sede o que no tenemos que conseguir los refrigerios, realmente la cosa no es tan sencilla, ¿cierto? Hay otras preguntas que entonces sí nos tenemos que hacer, y otros aspectos que tenemos que mirar muy cuidadosamente y planear. Entonces, hablamos de un tiempo de mínimo 4 semanas de planeación, ¿sí? Un evento digital requiere para la organización siquiera 4 semanas. Y hablamos también de una ruta sencilla en términos de gestión del proyecto. Entonces aquí no les puse la palabra, perdón, en inglés no se las traduje porque pues la palabra ya no empezaría por 6, ¿cierto? Hablamos de la regla de las 5 C. Entonces, está primero el concepto, ¿cierto? O sea, la idea, que entendamos bien qué es lo que vamos a hacer, ¿cierto?
qué es lo que queremos o por qué, en qué consiste pues el tema al que le vamos a echar pues como toda la gana para que nos salga bien. Está el tema de coordination, ahí disculpan la pronunciación. Esta sí se puede de pronto traducir como coordinación, ¿cierto? Porque se refiere es como a ese relacionamiento, que haya una buena comunicación en el equipo, ¿sí? Cuando la cosa es digital es muy complicado, entonces necesitamos que haya una buena comunicación precisamente entre todos los miembros y que no haya malos entendidos, dadas las circunstancias pues de todo en línea se puede prestar para enredarse porque no podemos vernos. El tema del control en inglés, perdón, no quiere decir eso literalmente en español. Control es como conducir, como el manejar, ¿cierto? El control, por ejemplo, en los vuelos. Entonces es eso, que haya una buena conducción del evento. Sí, entonces ahí se habla de tener un buen guión, de que todos sepamos qué es lo que viene o los elementos fundamentales que hay en cada parte del evento, que haya unos roles definidos, unas tareas, que haya todo el tiempo un manejo como del equipo, que sepamos qué está haciendo cada uno, ¿sí? De eso se trata control. Culmination, esta parte, de pronto la palabra en español culmen yo creo que se puede usar, ¿cierto? El culmen, ¿cierto? Como la parte máxima, eso que nos va a permitir como seducir, eso que le prometemos, cómo vamos a hacer para mostrar algo inconfundible del evento que nos ayude pues como a que asistan a él, porque tenemos muchos inconvenientes en el tema en línea, ¿cierto? A ver cómo los seducimos, porque afuera ellos tendrán otras opciones y de pronto más competencia con eventos que los pueden seducir mejor. Y por último, close out, que disculpen la pronunciación, se refiere como a la despedida, ¿cierto? Es más pensar en que los eventos digitales no es simplemente decir, bueno, hasta aquí, chao. La cosa es más que eso, ¿cierto? Hay que agradecer, hay que cerrar bien, hay que transmitir como esa calidez que no podemos hacer en persona, agradecerle a cada uno de ustedes que están ahí sentados todo ese tiempo simplemente mirando una pantalla en su soledad. Entonces, a ver cómo establecemos como ese lazo que nos permita seguir unidos. Entonces, por eso recurrimos más que a decir gracias en una gran diapositiva, hagamos, no sé, un llamado, está también el tema de la retroalimentación, entonces pueden expresar sus opiniones, se usan diferentes mecanismos pues para eso, y la idea es esa, que sientan que seguimos ahí y que quedamos muy agradecidos, que se vayan pues como con esa felicidad de que lograron lo que obtuvieron, y si no, que tengan entonces, porque no hay otra oportunidad, que tengan el chance de poder decir sus opiniones de alguna manera, ¿sí? Entonces, viendo estos elementos, hay que tener en cuenta, ojo, que no podemos abarcar todo, ¿sí? Entonces, aquí procuro dar unos consejos en cada tema. Entonces, el tip en este caso es ese, vamos a definir unas prioridades, ¿sí? Hay momentos en que nos va a tocar escoger, entonces es importante tener claras al menos 2 prioridades, ¿sí? Ese es el secreto, que en caso de que solo podamos, por decir algo, hacer algo, una de las cosas perfectas, entonces apostémosle a esa y así nos vayamos, ¿sí? Que por lo menos esas prioridades nos salgan bien. Bueno, lo que les comentaba en la parte de planeación, ya sí propiamente, manejo de proyectos, entonces tenemos que considerar lo que les comentaba de, trabajar primero una gran idea, ¿cierto? Es ese concepto inicial, a ver, qué es lo que queremos hacer, para qué lo queremos hacer, cuál va a ser el aporte, ¿sí? ¿Por qué se justifica?
mirar bien esa gran idea y trabajarla, que sea, eso va a ser lo que nos va a motivar, ¿cierto? Entonces pasamos al brief del proyecto. Ojo que el brief del proyecto es muy importante porque nosotros con el brief es que vamos a alimentar las agencias de publicidad o sí, toda esa gente que va a trabajar con nosotros en el proyecto o en la campaña que vayamos a hacer. Entonces el brief es muy importante porque ahí está todo lo clave a la hora de presentarlo a los interesados que nos colaboren, ¿sí? Entonces el brief o resumen debe incluir al menos o sea, ¿cuál es el objetivo? El propósito, la intención de ese evento, ¿sí? A ver, ¿por qué es que lo queremos hacer? ¿Qué es lo que buscamos? Luego está el público. Es muy importante definir para quién está dirigido, ¿cierto? Precisamente este punto es muy clave y más adelante vamos a detenernos en él, cómo podemos ayudar en esa definición del público al que va dirigido. Luego está plataforma, ¿cierto? Tenemos que escoger la plataforma. La tecnología nos ofrece diversidad de plataformas, pero obviamente todos hemos visto que la más popular es Zoom. Luego veremos también por qué es tan popular, que sin ser la mejor o la más avanzada, resulta siendo la que más nos sirve para nuestros fines, porque es la que está al alcance de ese público al que queremos llegar por conectividad, cosas así que no es tan exigente, ¿cierto? Está el tema de la duración, que Olga pues ponía timing, o sea, es ese saber calcular bien lo que necesitamos en tiempo, ¿sí? Entonces hay que tener muy claro que no es lo mismo pensar en una conferencia presencial, que estábamos acostumbrados de pronto a estar 8 horas al día, ¿cierto? Escuchando a los conferenciantes no es lo mismo, ¿cierto? En un evento digital se habla de un máximo de 3 a 4 horas de duración del evento. Entonces, tener eso en mente también para ponerlo en el brief, cuánto va a ser la duración. El otro elemento es el plan y cronograma. Sí, tenemos que hacer un plan muy detallado con, como les digo, todos los componentes en términos de recursos, de tiempos y que haya pues claridad para todo el equipo. El contenido, en esa parte también es muy importante mirar cómo lo vamos a trabajar. En el evento digital es muy exigente este tema porque la mayoría de los insumos que usaremos requerirán una preproducción, ¿cierto? O sea, trabajar con antelación lo que vamos a mostrar. Entonces, hay una cosa simple que hubiéramos hecho a nivel presencial, online o digital, pues va a requerirnos tal vez 8 pasos, doblarse el tiempo de dedicación y tal vez más, ¿sí? Está el mensaje clave o el llamado a la acción, ¿cierto? Es esa parte del evento que le va a dejar al asistente como, a ver, ¿qué me queda? ¿Cierto? ¿Con qué me voy yo después de que termina el evento? ¿Para qué me sirvió? ¿Cierto? ¿O qué queremos que ese participante haga, piense? Puede ser, no sé, donar plata, pero también puede ser sensibilizarse, ¿cierto? Tantas posibilidades, pues, de afectar esa conducta de los participantes para que hagan lo que nosotros queremos, ¿sí? Y por último está el mecanismo de captura. Vamos a ver cómo logramos mostrar una unidad y lograr que el proyecto sea llamativo, interese, motive a el personal que está participando, ¿sí? Pero antes de hacer ese brief, de sentarnos a escribir ese documento tan importante para nuestra gestión del proyecto, tenemos que ponernos de acuerdo en unos elementos fundamentales, ¿sí? Entonces, ahí está el día, ¿cierto?
como nosotros en comunicaciones tenemos que tener siempre muy en mente el tema del calendario, ¿cierto? Mirar si trabajamos con varios países, tenemos que mirar exactamente esa fecha qué pasa en ese país o en todos los países, de modo que no nos vaya a afectar la participación, la disposición. Entonces, fijarnos muy bien en la fecha. Aquí, pues, en PEN tenemos precisamente algunos eventos que tienen unas fechas fijas, como es el tema del Día Mundial del Escritor Preso, perdón, que es el 15 de noviembre, ¿cierto? Y así, entonces hay que pensar que esas fechas cuando las asignamos, decidimos, es porque sabemos que es estratégica, ¿cierto? No las podemos poner así deportivamente. Está la hora, en esta parte también hay que ponernos de acuerdo, precisamente porque si estamos en una organización global, nos tocará tener asistentes muy de madrugada, que los hacemos levantar, mientras otros al otro lado del globo estarán ya para acostarse. Sí, entonces la idea es que sea lo más inclusivo posible el evento para que no tengamos dificultades de participación. El tema también hay que definirlo, ¿sí? Ponernos de acuerdo exactamente, bien concreto para que no haya confusiones. El tipo de evento, aquí nos referimos a si va a ser cerrado o abierto, o si podemos hacer un híbrido, ¿cierto? De modo que sepamos a quiénes vamos a dejar participar o cómo va a ser pues ese acceso. Los resultados esperados, ¿sí? Que es un poco pues tiene que ver con esos objetivos. El presupuesto, ya saben pues necesitamos presupuesto, mínimamente hay que pagar la plataforma y estas cosas de requerimientos técnicos de conectividad, además del personal, no solo los expertos y la gente pues que trabaja en todo esta preparación, sino también, por ejemplo, la traducción, el diseño, los canales de comunicación. Tenemos que establecer unos canales que nos permitan hablar, dirigirnos a ese público al que queremos seducir y que venga realmente a nuestro evento, ¿sí? Por último está el equipo, lo ponemos así con mayúsculas, ¿cierto? Porque el equipo va a ser decisivo en, obviamente, que cada persona tenga unos roles definidos, ¿cierto? Sepa qué va a hacer y además unas responsabilidades, ¿sí? Como les decía, en el tema del público, ¿cierto? El público objetivo, nosotros debemos tener en cuenta una serie de criterios. Aquí hay en la diapositiva varios. Vamos a ir rápidamente porque yo sé que el tiempo está muy corto, se nos ha alargado un poquito la jornada. Entonces, ahí pueden ver cada tema, la edad. Sabemos que pues los escritores, que es nuestro principal público, obviamente va a ser gente ya madura. Y no es solo porque hayamos cumplido los primeros 100 años, ¿cierto? Está la ocupación, la posición social, los gustos, educación, hábitos, todo eso va a influir en la manera como trataremos de llegar a ese público, ¿cierto? El género es un tema importantísimo porque somos una organización, ¿cierto?, centrada en ese tema, entonces hay que verificar que se haya un buen balance, la ubicación también, ¿cierto? Nos va a afectar si el evento es local o si va a ser a nivel regional o global, el idioma, los principios también es otro punto que quisiera resaltar. Esta organización es de miembros, entonces tener muy claro que aquí reunimos a la gente es porque nos identificamos con unos principios, ¿sí? Entonces va a ser central establecer bien ese criterio a la hora de pensar en el público al que queremos llegar, los canales de comunicación, la conducta esperada, ¿sí? Ese llamado a la acción, lo que queremos también en esas personas que estamos aquí pues como definiendo como público. Y el último, el tipo de dispositivo, que eso también hay que tenerlo en cuenta, que de pronto en eso
Algunas veces fallamos cuando no nos dábamos cuenta que los asistentes les prefieren usar, por ejemplo, la tableta, porque es menos pesada que un portátil. Y resulta que los eventos entonces los pensábamos más, era como en un portátil o en la computadora o en el celular, ¿cierto? El móvil, que realmente el móvil pues es al final pues como el más recomendado, porque muchos asistentes prefieren es a través de su teléfono conectarse, ¿cierto? Entonces aquí el consejo sería, escoja 3 criterios principales, ayudemos a definir bien ese público objetivo, definiendo a ver cuáles son los 3 principales criterios que con los que nos vamos a guiar. El tema del evento digital obviamente va a enfrentarnos con unos desafíos, ¿cierto? Hay muchos desafíos en el tema digital, pues aparte de ese que les comentaba yo del miedo, que no sé, que a uno le da la tecnología, entonces nos tocó lanzarnos al agua y así con la práctica y la necesidad, pues, por las circunstancias, meternos y empezar a familiarizarnos con los eventos digitales. Entonces, por eso aquí hicimos una lista de cuáles han sido esos principales problemas o de desafíos que enfrentamos. Están las restricciones del formato, ¿cierto? Es muy difícil hablarle a la gente que no sabemos ni qué está haciendo o en qué circunstancias está, y que sea solo todo a través de una pantalla. Entonces optimizar muy bien como las poquitas opciones que el evento digital nos permite para transmitir y lograr llevar ese mensaje que queremos. El cansancio de las pantallas, ¿cierto? Todos estamos teniendo una vida social y profesional a través de las pantallas. Entonces, ¿por qué van a querer hacer un esfuerzo más los participantes para vernos en un evento, ¿cierto? Ese es el reto grande. Barreras del idioma y problemas de traducción, ¿sí? Aquí ustedes más que nunca pues lo habrán presenciado en los eventos de PEN Internacional, tener mucho cuidado pues con el lenguaje corporal, con las expresiones y gestos, seguir como mantener un respeto o tratar de mantener pues como un lenguaje universal de modo que no vayamos a herir susceptibilidades. Igual, incluso en el mismo español tenemos diferencias a la hora de, cierto, llamar las cosas. Tenemos que tener cuidado con que sí se entienda bien cuando nos comunicamos con el equipo o con los mismos asistentes. Las variadas zonas horarios que ya comentaba antes, ¿cierto? Tenemos diferentes horas entre ustedes mismos como asistentes en este momento. Aquí en Colombia, yo estoy en Colombia, vemos que estoy a 1 hora más adelantada que México, ¿cierto? Aquí son las 11:08 de la mañana. La conectividad, este es un gran reto que tristemente en Latinoamérica penosamente no hemos todavía superado. Es escandaloso el tema de las conectividades y qué decir, por ejemplo, de Asia, África, tan bajos porcentajes que tenemos todavía de cobertura en Internet, y por eso entonces es que se piensan los eventos más en el término de celulares, que por lo menos la gente tenga la opción de planes de datos. Están las capacidades y habilidades del grupo, que es por lo que estamos en este tema, el programa de la sociedad civil, ¿cierto? Ayudar a que los centros mejoren sus competencias en todos estos temas que nos interesan. El bajo nivel de conocimiento técnico para algunos participantes, sí, entonces ayuda a ser muy amigables pues con la parte técnica, ayudar a la gente a que se familiarice y que se lance, que de verdad hay muchas cosas que podemos aprovechar de la tecnología. También puede haber un equipo técnico deficiente. Tenemos que tener en cuenta que habrá computadores o habrá lugares donde no se permite, por ejemplo, descargar un video,
Entonces, ahí pasamos al siguiente punto, que son los materiales que tenemos que producir con antelación. Precisamente, si hablamos de un video, entonces pensar en esas personas que no van a poder descargarlo, entonces hay que hacer una transcripción, que al menos puedan ver lo que se dijo en un texto, en vez de ver el video, ya que de pronto no lo van a poder poner a rodar. Los cambios de último minuto, este punto sí, que es tal vez el que más canas nos saca, ¿cierto? No faltan los cambios de último minuto y que nos pueden dañar todo el plan, pero la idea es que eso no pase, ¿cierto? Siempre tenemos que tener como un guión y hay que respetarlo. Las limitaciones regionales en el ancho de banda de la internet, ¿cierto? Entonces ahí también pues un poco lo que habíamos dicho en el tema pues de la conectividad, ¿cierto? Y los costos que para algunos pueden implicar, entonces pensar mucho en todas las opciones posibles para que no sea una limitante el pago o el costo para los participantes, que les hagamos todo más fácil, ¿sí? Y por último, la seguridad en línea, un tema prácticamente imposible. La seguridad no se puede garantizar, ¿sí? No sabemos al otro lado de la pantalla qué están haciendo nuestros participantes. Así les digamos que esto es privado, que no se puede descargar y que les pongamos, incluso bloqueemos en la descarga del celular. Hay muchas maneras de rebuscárselas para grabar el video mientras rueda. Entonces hay muchas maneras de copiar, de hacer captura de pantalla. Entonces ya se perdió todo eso, ¿sí? No, todo quedó expuesto, entonces la seguridad en línea realmente es muy difícil de garantizar. Entonces ahí también hay que tener ciertos cuidados en lo que queremos que no se vea o que no se, sí, que se duplique o se transmita más allá del evento. Y entonces ahí el consejo sería ese, ¿cierto? Esa regla famosa de peguémonos al guión, ¿sí? Para que las cosas nos salgan lo mejor posible. Al final del evento, obviamente, es fundamental, un elemento fundamental en la planeación va a ser siempre evaluar, mirar qué nos funcionó y qué no nos funcionó, ¿cierto? Hacer una retroalimentación con los asistentes, con todo el mundo, mirar, hacer un tipo de encuestas, mirar que, por ejemplo, en este caso, tenemos aquí unas gráficas del Congreso 86 que se hizo el año pasado y vemos los resultados de estadísticos en participación, cuando hubo elecciones, cómo fue el balance, pues, en cuanto a género, el tema del idioma, las traducciones, ustedes de pronto ahí alcanzan a leer las pantallas, no nos vamos a detener pues ahí. Entonces, en el evento, pasemos ahora también a un elemento fundamental cuando estamos manejando actividades y todo lo que a nosotros nos demanda en los centros, ¿cierto? Que queremos llegar a la gente. Es fundamental aprovechar cada evento, cada oportunidad para dejar ese mensaje de recaudación de fondos, ¿cierto? Que es nuestra tarea principal, pues, para seguir y con la que nos hemos mantenido en estos 100 años. Entonces, hay que pensar en esa recaudación como la oportunidad para incrementar los recursos y crear conciencia, ¿cierto? Generar un impacto fuerte de manera sencilla. Es también una manera efectiva de integrar en las comunicaciones ese mensaje claro, ¿cierto? De buscar fondos, ¿sí? Recordar la importancia de conseguir recursos y en qué gastamos el dinero para obtener los mensajes, los mejores resultados. O sea, no podemos simplemente salir a convocar al donante o a pedir el dinero, sino que tenemos que empezar por contar qué es lo que hacemos, generar esa conciencia de nuestra acción, en qué es que se gasta el dinero para que el donante sepa a dónde es que va precisamente ese esfuerzo que él tan generosamente nos ayudó a
a sacar, ¿cierto? Aquí el consejo sería ese: echen un vistazo a la sección de impacto en el sitio web de PEN Internacional. Yo creo que ya ustedes todos han visto, pues está por regionales, se puede ver el impacto de PEN Internacional en el tema, pues, de la promoción de la literatura y la protección de la libertad de expresión. Entonces, ¿cómo comunicamos esa recaudación? ¿Qué canales usan ustedes? ¿Cierto? Entonces, tienen que reflexionar en eso, ¿cierto? Mirar el mensaje. Aquí, por ejemplo, les comparto un ejemplo. Y los canales pueden ser boca a boca, ¿cierto? Simplemente tratar de aprovechar esa... ahora con las redes sociales, por WhatsApp, la gente muy fácilmente le dice al otro, ve, vi esto, o por correo electrónico, las redes sociales, volantes en los eventos. Hay muchas maneras, pues, de pasar ese mensaje. Y uno podría hacer: este evento no tiene costo alguno, apreciaríamos cualquier donación que pudieran y quisieran hacer aquí, ¿cierto? Entonces ahí les ponemos el vínculo, el hipervínculo, para que ellos directamente vayan y hagan su donación, que no tiene que ser grande, ¿cierto? Con $50 que hagan, y si varias personas lo hacen, ya eso va a ser una cifra importante que nos puede ayudar, ¿sí? Entonces, que no se limiten por la cantidad, que cualquier dólar sirve. Todas las donaciones ayudarán a promover la literatura y a apoyar a los escritores que se encuentran en riesgo a nivel global. Muchas gracias. Así podríamos perfectamente pasar un mensaje en nuestros avisos y comunicaciones de los eventos que estemos haciendo, ¿sí? Aquí el consejo es, si es posible y lo ven relevante, traducir el mensaje a los 3 idiomas oficiales de PEN, ¿cierto? En inglés, español y francés, para que sea inclusivo y accesible, ¿sí? Aquí otro aspecto importante es la contextualización. Entonces, hagamos una corta convocatoria para las donaciones, y esto puede ser muy poderoso en un momento, o sea, puede ser al inicio, en el medio o al final del evento, ¿sí? Pero entonces lo vamos a hacer con una contextualización, ¿cierto? Recordándoles a los asistentes esa gran diferencia que una donación puede hacer. Entonces podemos contarles, mientras le damos la bienvenida a un escritor que va a hablar y que fue ayudado por nosotros, ¿cierto? O resaltando un caso PEN en el que tuvimos un impacto muy positivo, o cuando presentamos la silla vacía de un escritor que ha sido víctima de un crimen o privado de la libertad. Aquí vemos 3 casos tristes, muy conocidos por todos ustedes, pues, y entre tantos que mencionaban, pues, al comienzo en la charla, y de tantas maneras. Entonces aquí el consejo es: hagan convocatoria de donantes justo antes de cualquiera de los descansos del evento. Así podemos aprovechar para que ellos reflexionen sobre ese mensaje e incluso hagan la donación de pronto en ese descanso después de pensar, ¿cierto? Y por último, agradecer, ¿cierto? Tan poderoso que es sentirse agradecido, ¿cierto? En la vida, el agradecimiento como que inspira. Entonces, agradezcan siempre, ¿sí? Podemos poner mensajes como: no podríamos alcanzar cosas maravillosas sin nuestros generosos donantes, ¿sí? Hay que darles un gracias inmenso y hacerlos visibles cada vez que veamos que sea apropiado. Las personas están más dispuestas a donar cuando saben cómo será usado el dinero, ¿cierto? Entonces siempre hay que informarles a esos donantes qué es lo que estamos haciendo. Piensen en las necesidades de sus donantes y bríndenles aquello que ellos están o no están pidiéndonos, ¿cierto? Entonces, pensar en esas necesidades. Y aquí el consejo sería promover las marcas de los socios, patrocinadores y donantes. Es una excelente manera, por ejemplo, de decirles gracias, ¿sí? Bueno, siguiendo pues con los eventos, entonces está aquí la parte técnica,
que ya yo creo que ustedes en la pantalla simplemente pueden ver cuando nos referimos a los dispositivos, ¿cierto? Entonces, mirar bien la pantalla que tenemos, ¿cierto? Entonces, si es de portátil o si es del televisor o si es el monitor de la computadora, los micrófonos y cámaras, lo mismo que los parlantes, si son incorporados o hay que conectarlos a través de la USB. La conexión de internet, tenerla en cuenta también. Más adelante vamos a ver un poco esa parte, el software de videoconferencia, ¿cierto? Mirar bien esas herramientas y aplicaciones que nos brinde. Entonces, hay algunas plataformas que tienen requerimientos especiales de hardware y vamos a asegurarnos pues de que si nos funcione, por ejemplo, para una plataforma determinada, entonces hacer el ensayo en frío primero, o sea, con el equipo, verificando que todas las características de esa plataforma sí nos funcionen. Aquí el consejo es cuando usemos una plataforma de navegador, entonces vamos a necesitar usar las versiones oficiales más recientes del navegador, ¿cierto? En Internet, estos son como los límites de velocidad requerida, ¿sí? Entonces, para sostener un evento necesitamos al menos 10 megabytes, ¿sí? Por segundo. Ya para velocidades de descarga se recomiendan de 25 a 50 megabytes. En transmisión de videos, 3 megabytes, pero si son de 4, o sea, de más capacidad, de más peso, hay que aprovechar una banda más ancha de internet. Entonces sería 25 megabytes. Pero bueno, yo quiero aquí pedirle el favor a Verónica, a ver si nos colabora. Podemos hacer un ensayo de cómo verificar esa velocidad de internet, ¿cierto, Verónica? Hola, hola. Sí, pues en realidad es muy sencillo porque si entran a esta página de fast.com van a poder ver, déjenme, voy a abrir aquí mi computadora. Entonces es muy sencillo. Por ejemplo, yo aquí donde estoy en este momento tengo una conexión Wi-Fi y como no es mi casa regular, vamos a ver ahorita la medición. Otra opción que creo que vamos a mencionar, es cuando se puede hacer vía Ethernet, que es con cable, y que esa es la que yo recomiendo mucho en los centros de cuando se va a estar trabajando, tener esa conexión con cable del módem, que le llamamos Ethernet, porque así van a tener directa la señal. Y, por ejemplo, yo en mi casa en Ciudad de México, ahora no estoy en Ciudad de México, tengo 120 megas, pero aquí les voy a compartir mi pantalla y vamos a poder ver que... a ver, si quieres, por favor, bueno, yo puedo aquí quitar tu ¿Tú compartes pantalla? Sí, exacto. Entonces, aquí estamos viendo esta página de fast.com. Entonces, en realidad es muy sencillo. Solo ponen fast.com aquí donde va la dirección de internet. Y aquí pueden ver que, por ejemplo, en esta casa yo tengo una velocidad de internet de Wi-Fi de 16 megabytes. Entonces, vimos que lo mínimo es 10. Aquí, pues, nos sostiene bien esta reunión con 16 megas, ¿no? Aunque, bueno, lo ideal es, si se pueden, ya sabemos que el internet tiene mucho que ver con el plan que tengamos, que ahora lo va a comentar Ángela. Y que eso depende de la velocidad de megas. Entonces, mientras más megas, que puede ser desde 10 hasta en México y no sé, supongo que en América Latina también podemos tener hasta 120 megas. Entonces, mientras más tengan, va a ser mucho mejor la nitidez y diferentes cosas, ¿no? Entonces, les recomiendo que entren fast.com, revisen cuál es la velocidad de su internet. Si creen que es más bajo de lo que estaba comentando Ángela, entonces habría que ver, en caso de que, por supuesto, puedan y así deseen, buscar otro tipo de velocidades. Eso ya depende de los diferentes contratos y ahora es lo que les va a comentar Ángela. Pero como pudieron ver, es muy fácil, solo
Y así ya salimos de dudas, porque a veces nos preguntan ¿cuántos megas es cuántos megas es tu internet? Y no sabemos, entonces así ya podemos checarlo. Adelante, Ángela, gracias. Sí, y además para tener pues como la confianza en que no nos vamos a quedar de pronto sin capacidad o que se nos corte la transmisión. En mi caso, por ejemplo, aquí la capacidad es de 20 megabytes, pero entonces con esos sitios de verificación de velocidad, uno nota que pueden ser 22, eso no es una cifra fija, ¿cierto? O sea, puedes bajar o subir un poco. Entonces es muy práctico esa herramienta que nos da Internet. También está en el tema de los requerimientos técnicos las plataformas. Como les decía, la primera y más popular por diversas razones es Zoom, que nos ha permitido conectarnos por tener los requerimientos más bajos en términos de conectividad y otras cosas que nos permitan con los participantes estar pues como todos conectados y poder hacer cosas. Entonces aquí ven las opciones de otras plataformas y el consejo es piensen en dispositivos móviles primero, o sea, pensar en que todo va a ser, es más común que la gente nos vea a través de un celular. Escojan la plataforma de webinar que les dé el más amplio alcance para todos los dispositivos, ¿sí? Entonces Samsung y Apple, y tengan presente que la experiencia de la asistencia precisamente la va a dar ese dispositivo. Aquí hay algunos planes, pues ustedes pueden luego con detalle mirar esto porque eso nos están acabando el tiempo. Aquí lo importante es, el consejo es hagan pruebas, ¿sí? Hay programas que incluso ofrecen 14 días de prueba gratis, porque vemos aquí algunos que hay que pagar, entonces meterse en esa opción que les da gratis para que prueben y miren a ver si de pronto se justifica pagar. Ahí muestra pues la capacidad, como todas las características principales, y todo está en términos de dólar americano, ¿sí? Que muy querida pues Olga nos hizo el ejercicio. Está el tema de los servicios adicionales, también pensar en eso, qué es lo que vamos a necesitar, si es programar simplemente, recoger información, apoyar encuestas, gestionar el registro, transmitir por internet, grabar, celebrar elecciones, traducir. Hay un montón de recursos que nos van a brindar esas plataformas, entonces eso también nos va a ayudar a tomar la mejor decisión de cuál es la que más nos conviene. Aquí el consejo es, siempre miren los manuales de las plataformas y pensar en que las imágenes son muy importantes, ¿sí? Por eso se recomienda usar, el consejo es usen Google Slides, ¿sí? Para crear esas imágenes y también las podemos guardar pues en nuestra carpeta de imágenes si es necesario. Entonces aquí 3 ejemplos de diapositivas prácticas, por ejemplo, para ayudar a la facilitación, sin necesidad de presionar o decir, simplemente ponemos la diapositiva para decirle al invitado que solo le queda 1 minuto y que termine, como me van a decir a mí en mi caso, el tema del break, comfort break, ¿sí? Para avisarle a la gente que entonces ya podemos salir al descanso, pues perdonen que no se tradujo. El tema del compartir enlaces también o códigos QR que es tan práctico ahora para todo. Entonces ahora sí pasamos al tema que había anunciado Carles sobre la marca, ¿cierto? La marca es la reina en el mundo digital. Entonces este tema es muy importante, ¿cierto? Porque ustedes tuvieron acceso ya a las directrices de diseño para el centenario de PEN Internacional con una carta pues que les envió precisamente nuestro director del centenario y hablábamos ahí de todas estas preguntitas, aquí refrescar un poquito porque hemos producido esas directrices para nuestros centros y las organizaciones pues con las que colaboramos para la celebración de este centenario de PEN, que ustedes saben va hasta septiembre del 2022. Entonces la idea es como que haya coherencia entre todos nosotros a la hora de usar los materiales en el manejo de la parte gráfica, ¿sí? Porque la marca es importante porque es eso, el mundo está manejado por los símbolos y en el tema de distinción, de que nos identifiquen, de que nos recuerden, la marca es la que nos va a permitir eso.
ellos, los usuarios, aunque no nos conozcan, con solo ver nuestros material gráfico de imagen, van a saber que somos nosotros, ¿sí? Entonces, la marca, nosotros tenemos precisamente un logo tradicional, pero ahora con el centenario vamos a ver que ha habido, hay varias versiones que les voy a mostrar. Está hecha nuestra marca de eslogans, hashtags, ¿cierto? Quise dejar la palabra así sin traducir porque de pronto algunos no están familiarizados. Hashtags, pues es la etiqueta. Ahora vamos a ver también los ejemplos, logos y banners. Entonces, en los logos y el banner del centenario, aquí les tengo unos ejemplos, permítanme ver el tema del hashtag para los que no lo conocen. Es muy importante en términos de marketing, perdón. Aquí está el logo, ¿cierto? Este es el logo tradicional de nosotros. Entonces, vemos pues el número 100, uno de los ceros del 100 es ese globo terráqueo lleno de todas las letras en todos los idiomas que representa precisamente nuestra razón de ser, ¿cierto? Somos una organización que usa la palabra, promueve la palabra, protege la palabra. Entonces manejamos dos tipos de logos, uno sobre el negro sobre blanco o este de rojo sobre blanco, ¿sí? Aquí pues como las versiones que hemos definido en las directrices y tenemos aquí el tema de los banners que también hay que tener en cuenta para el centenario, perdón, todavía estoy en el logo, manejar, Te interrumpa, Ángela, perdón, pero creo que no cambió diapositiva. ¿Perdón? De directrices de diseño. ¿Me repites la pregunta, por favor? Que no cambió la diapositiva, el slide, y que seguimos viendo las directrices de diseño. Ay, yo aquí veo el banner, por ejemplo, ustedes no lo ven, perdón, no lo están viendo. No. El banner, recuerden que es ese rectángulo grande, perdón, es que el computador, vea, problemas de conectividad, perdón, está como lento, porque aquí yo en mi pantalla lo veo. No sé si Verónica de pronto pueda... Puedo compartir. Eso, sí, me colabora con... Si quieres, salte y lo comparto. Ah, perdón, sí. Entonces, como para que vean variaciones, por ejemplo, en el manejo del banner, que saben ustedes, pues es esa banderita, permítanme aquí, que es que no me... Ah, sí, deja de compartir. Ya dejé de compartir, ¿cierto? Ahí, la idea es que sepan ustedes, pues, que en el banner, por ejemplo, van a tener la posibilidad de hacer cambios en la parte derecha, o sea, esta parte inferior derecha, se puede poner, por ejemplo, una imagen sobre esta partecita del globo terráqueo con todas esas diversidad de letras, pero siempre teniendo cuidado de que no se tape completamente la imagen de todo el globo terráqueo, que se deje ver aunque sea una partecita. Y se mantiene el eslogan. Este es el eslogan que en español, pues nuestro eslogan es 100 años celebrando la literatura y protegiendo la libertad de expresión, ¿sí? En cuanto a la pregunta que teníamos pues en la presentación, precisamente eso, la diferencia entre el logo oficial y el secundario. Ahí están los dos ejemplos, ¿sí? Ven ustedes que el oficial lleva la palabra internacional debajo, mientras que el secundario no la va a llevar.
Ojo ahí que este secundario solo está permitido para que los centros lo usen en las actividades con otros centros, o sea, como actividades pues como de menor envergadura, porque ya si son a nivel de PEN internacional, sí hay que volver al logo oficial, ¿cierto? Poner PEN internacional. Entonces ese sería como el cambiecito. Y la parte del color, porque tenemos uno de rojo sobre blanco, es porque ese es como el ideal, ¿cierto? Ese contraste de los colores, pero en términos de versatilidad y algunos tipos de materiales, va a ser más fácil, por obvias razones, manejar solo la tinta negra, ¿cierto? Entonces, por eso se manejan esos dos tipos de combinación. El tema de el eslogan, pues muy importante no cambiar las palabras. Y lo mismo en el banner, no se puede alterar. Esa guía que les llegó en la carta, pues que incluso nuestra jefa de campañas y comunicación, Sabrina, ahí mandó el correo por si hay, no sé, dudas, pueden consultar, porque la idea es tener mucho cuidado de no alterar, no cambiar colores, no cambiar tamaños, no mover, ¿cierto? Hay como unas especificaciones técnicas incluso en el manejo del color. El tema de las etiquetas, como les decía, que es como una parte ya muy importante en el marketing. Eso es lo que nos va a dar visibilidad. Ustedes saben que el manejo de contenidos, el movimiento en redes sociales, se logra más visibilidad, que los usuarios lleguen a unos contenidos específicos que queremos. Para eso nos sirven las etiquetas. Las etiquetas es esa serie de palabras o sí, caracteres que nos van a remitir a un tema, ¿sí? Entonces aquí tenemos 3 etiquetas o hashtags para el centenario. Ahí aparece la traducción entre paréntesis, ¿cierto? Esas son las 3 etiquetas que recomendamos, pero igual ustedes van a mirar otras posibilidades, teniendo en cuenta que sea una palabra que sí se pueda, palabras claves que realmente sí nos sirvan para la función que queremos, ¿sí? Eso nos ayudará en la optimización de los motores de búsqueda, perdón, a nivel de este mundo digital con tanta competencia. Sí, ya el tema, no sé si podemos pasar a la sección de preguntas antes de ir a los ejercicios prácticos, porque el tiempo se nos está acabando. La idea es que hagamos, pues, como antes de irnos a esos ejercicios prácticos, yo creo, Verónica, esta clarificación en caso de que ustedes quieran ampliar, sí, aprovechando que Olga nos acompaña, ¿cierto? Sí, de hecho, muchas gracias, Ángela. Ahora regresamos contigo, pero yo creo que la parte de los ejercicios, por el tiempo, pues vamos a dejarlo pendiente, pero a mí lo que me gustaría hacer antes de cerrar ya o llegar a la parte final del webinario sería pues responder algunas de sus dudas, aprovechando que, como comentamos desde el principio, nos acompaña Olga Mukha, quien es, bueno, la encargada de congresos, de comités y de centros, y quien ha estado trabajando de cerca toda esta cuestión que hemos visto en este webinar. Entonces, a mí me gustaría que si gustan levantar la manita o abrir su micrófono, y todas las preguntas que tengan, que como ya vimos pueden ser desde los logotipos, los banners, cómo manejar los hashtags o cómo usar los gráficos, cómo trabajar esta cuestión muchas veces de la recaudación de fondos, ¿no? Que lo platicaba Ángela, pues lo ideal es incluirlo en nuestros eventos, en fin. No sé si alguien guste comenzar, si alguien tiene una pregunta que Olga nos pueda responder. They sent me on Monday to learn Spanish by Wednesday, but I failed, sorry. Dice Olga que que quería aprender español de entre lunes y miércoles, pero que no pudo.
Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, pero fíjense que yo sí he notado mucho, por ejemplo, en varios eventos de la región, que no hemos incluido, y me incluyo en el error, yo tampoco les he dicho, que tenemos que incluir los logotipos del centenario. Ahora ya empezamos esta semana con Bolivia, pero ¿tienen alguna duda de cómo incluir precisamente el branding del centenario? Digo, ya nada más tenemos aquí 4 centros, pero no sé si Cicerón, Ruth, Sandra o Gustavo, ¿tienen alguna duda? Es muy importante que todos los eventos que tengan este año lleven el logotipo de PEN Internacional del centenario. No es una petición nada más per se, por sí misma o porque queramos hacerlo, sino porque también sus eventos van a estar cobijados dentro del centenario. Entonces, por eso yo creo que es importante. ¿Tiene alguna duda de cómo incluir los logotipos? No tanto duda de cómo incluir los logotipos, sino cuándo inicia la campaña. Porque esta es, digamos, toda la parte de la imagen, ¿no? De la publicidad. Así es. Pero cuando inicia, digamos, la campaña, porque es una campaña en la que se va a iniciar, cuánto tiempo va a durar. Todos esos aspectos son fundamentales para que los centros se incorporen, ¿no? Y desde Correcto. cuándo tenemos que usar eso. Claro que sí. Vamos a preguntarle a Olga, permíteme traducirle. Bueno. Sí, Olga, Gustavo from Guatemala is asking to you when the campaign about the Centenaries campaign is starting. Well, that's mostly, I think that the very focused campaign, we're going to start with the launching archive digital exhibition in June, right? So, but even now, starting from Women Writers Committee meeting and all the other committee meetings, we are just sharing everything under centenary branding with the updated logo, and all the centers who already started also their events, they are using this centenary logo and also updated banners. Olga dice que en realidad va a empezar cuando se presente el archivo del centenario, que va a ser hacia junio, pero que este fin de semana que tuvimos la reunión de las mujeres escritoras, ya hubo un primer lanzamiento. I think una de tus preguntas, Gustavo, era cuándo ya tenemos que usar también esto. Es que, bueno, también entiendo esa cuestión de la comunicación, ¿no? Es que, por ejemplo, habría que determinar, digamos, si es en junio el inicio de la campaña, entonces definitivamente a partir de ahí hay que trabajar, ¿no? Antes no, porque no, o sea, sería, digamos, generar expectativa nada más antes, pero la campaña en sí misma, si comienza en junio, entonces todos los centros que se incorporen al trabajo que hay que desarrollar, ¿no? En ese sentido, pues incorporarlos en sus actividades, etcétera. Sí, Gustavo está preguntando, Olga, es si hay que esperar hasta junio. Sorry. Sí. Sorry, se me troca hay veces el cerebro. Así soy con mi esposo. When you talks about, when Olga talks about the June as the starting or the launching, so the centers need to wait until then, or no, not at all. We are starting another. We shared the guidance like a few months ago. So after we shared, centers absolutely invited to use all the branding and start their own campaigning. Also, a lot of centers are developing their own centenary events. A couple of centers gonna celebrate the centenary following year. So this is quite prolonged in time. Sí, la invitación es a que empiecen desde ya a usar todos los materiales que precisamente por eso se mandaron hace ya unos mesecitos, sí. Perdón que lo clarifique, pero son dos cosas distintas, Gustavo, y es muy importante que estén claros. Una es el branding o los logos, los logotipos que se deben usar en los eventos, o es la invitación que estamos haciendo a los centros.
¿Por qué? Simplemente porque estamos en el año del centenario. Entonces, nada más digamos que si tú tienes un evento, no importa si está directamente relacionado con el centenario, es que lo incluyan para que el día de mañana eso tenga una, digamos, que tenga cabida, que se sepa que fue durante el año del centenario. Otra cosa son los eventos que se hagan relacionados al centenario de PEN Internacional. I don't know if I can explain myself to Olga, but I think I was explaining that one matter is the logo related to centenary that needs to be used in their in the center's event, and another thing is the specific campaign on centenary. That's right. I got it. Yes, okay, yes, absolutely. Perfect. Thank you so much. Olga is Spanish learning. Is a Spanish speaker. Sorry. Me gustaría agregar algo sobre justo el uso de los banners. Normalmente, y como lo hemos hecho, ustedes hacen siempre sus flyers para las presentaciones de sus eventos, donde incluyen tanto el banner, hacen sus flyers, donde incluyen el logotipo tanto de PEN Internacional como el logotipo de su centro, ¿no? PEN Guatemala, PEN Guadalajara, etcétera. Aquí la idea sería usar los logos que nos mostró Ángela y que vamos ahora que les comparta la liga de este webinar del video con todos los documentos, les voy a integrar también los logotipos para que los tengan de una manera más sencilla y a la mano. Entonces la idea sería que ahora en todos sus flyers, sus convocatorias en redes sociales, utilicen tanto el logo de PEN Internacional de los 100 años como su logo, donde integren esta imagen de los 100 años. Eso como para cuestiones ya más prácticas y bueno, lo demás lo que comentaban Olga y Alice. Ok. Entonces sí queda claro, Gustavo. Ruth, tenías una pregunta, creo, también, ¿no? Ya es la misma que hizo Gustavo, entonces ya por eso ya me quedé. Gracias. Sí, igual pues el tema de la marca, del manejo, ahí tienen ustedes el documento muy valioso que pueden consultar e igual estar en comunicación con Sabrina también para cualquier confusión o duda, ¿sí? Después de este evento de hoy, Gustavo, perdón, ¿va a decir algo? Gustavo. Sí, tal vez, Ángela, sería conveniente enviar, digamos, en PDF o lo que sea, ¿cómo se le dice? Como es la cuestión esta de imagen, ¿no? Entonces, el tamaño, el tipo de letra, todo eso habría que enviarlo para no que unos utilicen un tipo de letra y otros otro. Entonces habría que enviar todo, digamos, todo el instructivo, digamos, de la imagen corporativa, ¿no? Del centenario. Olga. Para que cada centro lo tenga y que sepa cómo utilizarlo. Incluso el pantener, el color, ¿no? Porque no es un rojo de cualquiera. Entonces hay que, digamos, también usar ese tipo, o sea, que sea una cuestión unificada, pues, a nivel mundial, pienso. Gustavo plantea, Gustavo is talking about, okay, the centers will need guidelines, very detailed about the colors, the fonts, size, everything related to the branding. Yeah, and it has been sent, it has been shared a few weeks ago, 2 months ago, I guess. But if you didn't receive, just send us requests and we will send. It has been shared and translated for all the core languages. Sí, so with everything, with the number of followers, with the types, everything, proper usage, non-proper usage, everything is there. Sí, Olga precisamente nos recuerda que el documento fue enviado. Incluso pues yo pude ver la carta que aparece como 2 de febrero y tiene todas las indicaciones, incluso lo que no se debe hacer. Ahí están todas las instrucciones especificadas, sí.
Sí, bueno, lo que pasa particularmente, Gustavo, es que como ustedes acaban justo de entrar, probablemente no tienen ese correo que mandamos ya, como dice Olja, hace algunas semanas. Pero me va a dar mucho gusto integrarlo ahora que comparta todos los contenidos de este webinar, esa misma guía, que es una guía en donde vienen los números de Pantone, las formas en que se debe ocupar, cómo no, es una guía que quizá quienes no son de secretariado nuevo lo van a poder encontrar en su correo electrónico, pero las voy a integrar en español. Tenemos la versión, como dice Olja, en el paquete donde les mande la liga a este webinar y la presentación y todo lo demás, como lo hacemos siempre. Entonces, efectivamente, Gustavo, ahí van a venir todas esas especificaciones que son súper importantes para la cuestión gráfica. Gracias. Y decía Ruth que tiene una pregunta. Adelante, Ruth. Perdón, Olja, para contextualizar, Gustavo, Veronica explained that he, in the center, they just came. That's why maybe they didn't get all the package and the guidelines yet, but Veronica is making sure everything get to them, okay? Sí, ahora sí la palabra entonces a Ruth. Sí, muchas gracias. Yo como secretaria del centro, pues les envío cada mes la acta protocolaria. Primero les envío la convocatoria con el orden del día y luego también de las distintas comisiones todo lo que tienen que hacer, que subir a las redes sociales. Ahí también podemos utilizar o debemos utilizar ese logo tanto en las actas, en las intervenciones en YouTube, en la página del Centro de Guadalajara, todo, los dos logos, ¿verdad? Entonces se tiene que usar desde ahí también. Who wants to translate? Or, yes, I could. Olja, could you tell us, please, about how the center could use the logos and all these graphic material, for example, in head letters, in papers for the center, and in the social networks, please? Memorandums, I guess. Yeah, like for PEN Secretariat, obviously logo and all the other stuff are obviously like obligatory thing. For centers, it's absolutely voluntary thing, first of all. And in the guidance, you have mentioned what you can use and what you can't. For example, if you are organizing any, I don't know, any event and you want just to represent yourself as a part of global movement, you can add this global, you know, PEN International logo. You are not obligated, but it can just represent you as a part of something big network. With a banner is easily adaptive. So you can really, if you're organizing some event which can be linked with, I don't know, some kind of historical overview or just representing PEN work, you can also adapt it, add your photo and everything like that. And also when you're using that photo, you need to put your center branding as well. Right, just to understand that this is a network and this is us. Si quieren traduzco. Olja. Quería comentar algunas cosas. ¿Puedo claro. para que lo entiendan bien? Bueno, lo que decía Olja es que obviamente para nosotros en PEN Internacional tenemos que usar todos estos logotipos en nuestra documentación oficial, justamente en los memorándums, en las actas, en las hojas membretadas. O sea, nosotros como en el staff lo tenemos que usar. Ustedes como centro tienen la posibilidad de decidir. O sea, no es algo obligatorio. Si ya tienen, digamos, impresas hojas membretadas con el logo tradicional, pues está bien. Pero si tienen la posibilidad y lo desean de cambiar el logotipo, adelante. Eso en cuanto al material
gráfico, ¿no? Para todos estos documentos. Ahora, en cuanto a las redes sociales, como dice Olja, es muy fácil adaptar el banner. De hecho, si entran a nuestra cuenta de Twitter de PENLAC, van a ver que en la parte de arriba tenemos ya ese logotipo en la versión en español. Si entran al Facebook, por ejemplo, de PEN International, van a ver que ya tienen también ese banner en inglés. Entonces, todos esos materiales gráficos yo se los puedo compartir con mucho gusto y va a ser como muy fácil que los adapten. Además, el logotipo tiene un sentido, que es, ahí estamos viendo un pedacito, el número 100, el segundo 0, si se dan cuenta, es un círculo que parece relleno y en realidad lo que integra ese círculo es una cantidad de palabras en todos los idiomas que hay. Entonces, justo tiene ese sentido el logotipo. Y lo que les decíamos de los centros es que en donde dice International, en el caso de este banner que estamos viendo, ustedes pueden poner el nombre de su centro. O sea, PEN Guadalajara, PEN Guatemala, PEN Puerto Rico, ¿no? PEN Chiapas Pluricultural, y entonces así ya van a tener personalizado su logotipo. Y en todo lo demás que gusten de sus redes sociales ya lo pueden usar. No es obligatorio, insiste Olja, pero pues creo que esto nos va a ayudar a unirnos porque a fin de cuentas el centenario, como dice Olja, es parte de un movimiento mundial y por eso la idea pues es unificar estos gráficos que bueno, aunque en junio es cuando se presenta el archivo, decían hace rato, y van a empezar una serie ya más intensa de eventos organizados por PEN Internacional, ustedes pueden desde ya usar todos estos logotipos, usar todos los banners, cambiar si gustan sus hojas membretadas y todo eso, porque a fin de cuentas la idea es que se unan a este movimiento global. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, perdón, y ahí aprovechando pues el banner que está en pantalla, ven ustedes la personalización con una fotografía, pero pueden usar otro recurso y ven ahí el cuidado que se tiene de no tapar completamente el globo terráqueo, se ve un pedacito de esa circunferencia pues con las letras en diversos idiomas y está la posibilidad de poner el hashtag o la etiqueta en esa parte rojita que vemos resaltada, ¿sí? Era solo eso, Verónica. Sí, entonces le doy la palabra a algún otro. Otra vez a Gustavo. Sí. Sí, solo una pregunta, no sé si es ordinaria, pero ¿el logo del PEN Internacional va a la derecha o a la izquierda? A la izquierda. Shall I translate? Please. Okay, Olga, did you understand? No, Gustavo is asking about where does the logo goes, on the left side or on the right side when we are? Up to you. Usually we are positioning first the bigger organization logo and then a smaller. For example, when we are, if you could see that how we were placing logos for Women Writers Committee on weekend, right? So first goes PEN International, then Women Writers Committee. Then, for example, if we would put another center, then we would put centers logos. So usually we are starting from the bigger organization and then go into a smaller. But if your design requires to put it on the right, left, right upper side, you know, or left the bottom side, that's fine. The only thing is not to change it. Because one of the centers, they had a really great design idea, but they just cut everything and prepared the stamp using part of the logo. We can't approve that. Verónica, ¿quiere decir? Ustedes deciden, hay cierta libertad para pensar cómo quieran ubicarlo, pero siempre se empieza es por el logo de nuestra organización, ¿cierto? PEN Internacional, normalmente, y ya luego la parte personalizada del centro. Pero igual, si ustedes quieren cambiar, poner al revés, también se puede. Eso fue lo que le entendí yo, ¿cierto? Sí. Verónica, no sé si quería destacar algo. Sí, justamente, digamos que comúnmente empezamos en el lado derecho.
En el lado, perdón, en el lado izquierdo con el logo principal, ¿no? Que sería el de PEN Internacional o en el logo de su centro. Y si tienen más logos, porque muchas veces también hacen eventos que coordinan ustedes, pero donde están otras asociaciones incluidas o donde hay varios centros. Entonces, normalmente vamos a empezar con el logotipo del organizador, de quien organiza, que puede ser desde PEN Internacional hasta el centro y luego los otros participantes. Pero como comenta Olga, y sobre todo eso nos pasa muchas veces cuando diseñamos los flyers y todo esto, que queremos, que metemos fotografías de los ponentes, que tenemos recursos gráficos y de pronto decimos, ¿dónde pongo el logo? Ahí siéntanse libres de colocarlo donde gusten, ¿no? Entonces, digamos, pues sería ese orden de izquierda a derecha, pero en realidad, sobre todo los gráficos, pues depende mucho del diseño. Listo. ¿Alguna otra pregunta de los centros, por favor? Porque ya vamos como terminando. A ver si pasamos a las preguntas de retroalimentación. Pues yo creo que podemos pasar a las preguntas y de todos modos, si tienen alguna duda, ¿quieres que yo comparta la presentación, Ángela? Sí, vamos a poner, permítame un segundito. Aquí sí, tenemos preguntitas que si pueden rápidamente contestarnos, bueno, rápidamente o tampoco, ¿verdad? Que le metas demasiada velocidad a su ritmo. Estas preguntas en el cuadro del chat, les voy a compartir aquí la pantalla. Sí, la idea es que esas preguntas puedan servirnos para nutrir luego las pautas que les vamos a pasar, ¿cierto? Es todo este tema de la organización de eventos digitales. Exacto, entonces las preguntas serían, ¿qué partes de este webinar han sido las más útiles para su trabajo, ¿no? O sea, ¿cuál de todos los aspectos que vimos para llevar a cabo estos eventos en línea del centenario fueron los más útiles? El segundo sería, ¿qué temas requerirían más tiempo y atención para pensar en otras reuniones que pudiéramos tener? Y por último, ¿qué información les gustaría recibir en una guía escrita, ¿no? Que por ejemplo, Gustavo, pues justo nos preguntaba por los tamaños de las letras, el tono en el Pantone y todo esto, pero digo, obviamente, pues la información que les gustaría recibir, si no lo pueden poner en el chat. Les vamos a dejar unos segunditos. Voy a quitar la pantalla para ya ir haciendo la despedida. Entonces aquí ya tenemos algunos comentarios. Gracias, Sandra, dice Sandra Santana. Toda la información fue útil. Gustavo, importante acerca del diseño de la campaña desde la concepción publicitaria. Claro, ese es un buen tema, ¿no? Cómo se hace toda la campaña. Desde la idea, ¿no? Las preguntas que vamos a hacer, por qué queremos hacerlo, un poco lo que se comentaba hace rato. Gracias, Gustavo. Y bueno, a mí me gustaría, dice Sandra Santana, en PER Puerto Rico comenzamos a incluir el logo en nuestros eventos. Ah, qué buenísimo, muchas gracias. Dice Ruth, todos los temas fueron importantes e interesantes. Me gustaría recibir todo lo que mostró Ángela. Sí, seguro, Ruth, ya sabes que cada webinar yo comparto varios materiales, que sería la presentación en el PDF, para que la puedan ver y revisar.
la liga para que ustedes y su membresía pueda ver este video. Y les voy a integrar la guía del branding o de todo este uso de marca del centenario, y les voy a integrar también algunos logos sueltos para que los tengan ustedes de una manera más práctica y que puedan simplemente poner en sus afiches y sus gráficos. Perdón, le traduzco a Olja. Olja, from Puerto Rico, Sandra Santana says, we are going to start including the logo in our events. That's so great to hear. That's really great to hear. If you need any assistance or support, or you have any questions, please just ask us anytime, and we are absolutely happy to help. Maravilloso, Sandra. Also, remember that we have a section on the website on the center updates, and we can also promote on a website if there's some bigger events or important updates too. Sí, Sandra, Olja dice pues que es maravilloso que vayan a empezar pues con el uso del logo del centenario allá en el centro. No sé si quisieran agregar algo más, Alicia y Verónica, al respecto. Sí, y bueno, solo recordarles, como dijo Olja, que en la página de internet también pues va a haber siempre novedades y pueden acercarse a las campañas que se están llevando a cabo, y también siempre nosotros en el Twitter de Latinoamérica, que por ejemplo en el caso de ustedes, Gustavo, les voy a compartir también las ligas y todo, ¿no? Los nuevos secretariados que tenemos en la región para que nos sigan, tanto a nivel de centro como quien guste a nivel personal. Y ahí también vamos a estar compartiendo todo lo que se haga en estas campañas. Y bueno, a mí me gustaría ceder la palabra a Alicia para ya hacer pues un cierre, porque ya llegamos justo a nuestras 2 horas. Adelante. Perdón, Verónica, y muestras la última diapositiva ya como de cierre, ¿cierto? Que muestra precisamente pues el mensaje de gracias, para que nos quedemos con esa imagen ya que tú tienes la presentación compartida, ¿cierto? Ay, perdón, no la tenía. Sí, para que recuerden pues el apartado de eventos, que ahí mantenemos pues como al día, y también nuestra newsletter con todo lo que pasa pues en la regional, igual que la regional reporta también a PEN Internacional para que estemos enterados de lo que está pasando. Ahora sí, Alicia, perdón. Muchísimas gracias a todos por asistir, por estar aquí, y bueno, estamos en contacto, y nada más respondiendo la pregunta de Cicerón, sí, van a tener todos los materiales, incluyendo los que se mandaron previamente a nombre de Carles. Entonces, muchísimas gracias a todos por acompañarnos, un placer verlos, y bueno, estamos a sus órdenes vía WhatsApp y correo electrónico, Zoom, lo que sea, para cualquier duda que tengan respecto del centenario. Un placer verlos y muchísimas gracias a todos. Gracias, Ruth, un placer. Gracias. Thank you so much, Olja, for all your work and for everything. Thank you. Gracias por acompañarnos y muchas gracias y bienvenida, Ángela. Gracias, un gusto conocerlos. Gracias a ustedes, mucho gusto. Y estarán recibiendo la información sobre estos webinarios. Les recordamos que este año van a ser cada 2 meses, así es que no van a ser tan seguidos, van a ser un poco más extensos, ¿no? Como pueden ver en el de hoy, pero cada 2 meses para que estén pendientes con las siguientes convocatorias. Bueno, gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Bye, Olja. Gracias. Chao. Bye.